pónganmelo para allá, porque si no lo voy a hacer caer yo a cada rato voy para allá. Gracias. Entonces hemos avanzado todos los gram positivos, que es hasta donde hemos dado el primer examen. Nos ubicaremos bien que estamos en los gram negativos. Hemos empezado con la familia de las enterobacterias, hemos hecho bacilos gram negativos no fermentadores, hemos avanzado a Haemophilus y Brucella y Gardnerella, y hoy día vamos a avanzar, vamos a terminar con los bacilos gram negativos, que son el Vibrio cholera, Campylobacter jejuni y el Helicobacter pylori, que son microorganismos que producen infecciones en el tracto gastrointestinal. La próxima clase vamos a hacer cocos gram negativos como el género Neisseria, ¿ya? Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis. La próxima clase terminamos de ver esta tablita que les muestro todas las clases para que se ubiquen donde estamos en el avance. Ya no vemos más esta tablita porque vamos a terminar ya con las bacterias que se tiñen con la tinción de Gram, y vamos a avanzar tres géneros de bacterias que no se tiñen con la tinción de Gram y que ustedes deben solicitar como médicos otras técnicas si es que sospechan de estas enfermedades, como ser el género Chlamydia y Mycoplasma, que no tienen pared celular, por lo tanto no se tiñen. El género Treponema, que son espiroquetas, donde está el Treponema pallidum, que produce la sífilis. Y por último, el género Mycobacterium, donde está el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra y otras micobacterias que estas micobacterias no se tiñen con la tinción de Gram. ¿Con qué tinción se tiñen? Ciel-Nielsen. Muy bien. Entonces nos faltan, fuera de este tema, 4 clases más para terminar bacterias. Damos el segundo parcial y empezamos con virus, ¿ya? Yo creo que va a ser después del receso. Bueno, vamos a empezar a hablar Vibrio cholera. Bueno, todos han debido escuchar hablar de esta bacteria, sobre todo de la enfermedad que produce, ¿no? Esta semana estamos avanzando en práctica infecciones gastrointestinales. ¿Cuáles son los signos? Y sí, para todos, para que les quede claro lo que vamos a avanzar en práctica, porque es una aplicación de lo que vamos a ver ahora. Chicos, cuando su paciente llega a su consultorio porque tiene una infección del tracto gastrointestinal, ¿qué signos y síntomas tiene? ¿Qué? ¿Puede haber? Bueno, diarrea es lo más importante, lo más visible, ¿no es cierto? Diarrea, ¿qué más? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, a veces fiebre, ¿no? Esa es la clínica. Ustedes saben que si ese paciente ha ido a su consultorio, esto más vale para la práctica también, antes de empezar a describir los microorganismos que nos faltan para hacer diagnóstico de una infección del tracto gastrointestinal. Si este paciente ha ido a su consultorio, es porque tiene algún signo o síntoma de una infección. Y esta semana nos toca infecciones del tracto gastrointestinal, muy común, que sucede todos los días en todas las familias y en todas las partes. Entonces, ustedes tienen que dar un diagnóstico, decir a su paciente, usted tiene tal enfermedad y voy a hacer el tratamiento con tal cosa. Entonces, ¿en qué nos basamos para decirle eso al paciente? 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dime usted. Clínica, laboratorio y epidemiología. Ya, clínica. La clínica ya hemos visto que es esta, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Va a ir su paciente, doctor, tengo diarrea. La epidemiología. En ese momento que va a su consultorio, ¿ustedes qué le van a preguntar? Bueno, le van a preguntar
Diarrea. ¿Cuántas veces al día? Porque hay pacientes que hacen una vez y dicen que están con diarrea, ¿no? Eso no es diarrea. Diarrea es el aumento del número de deposiciones por encima de lo normal. Y que además tienen cambios en la consistencia. O bien son líquidas o bien son tipo disentería, ¿no? Entonces, le van a preguntar cuántas veces hace, cuántas veces, ¿no? Le van a preguntar cómo son las heces, son acuosas o líquidas, o son tipo disentería. A ver, usted niña, ¿qué es disentería? Disentería es cuando se presenta moco, pus y sangre. Ya, bien. Diarrea con moco, pus y sangre es disentería, ¿no? De acuerdo a si son acuosas o tipo disentería, podemos tener orientación de qué microorganismo es. Hemos venido avanzando en teoría. Si son acuosas, el mecanismo de producción de la diarrea no es por la bacteria, sino es por la toxina que produce la bacteria, o sea, por una enterotoxina. ¿Cuál es el caso de esa? ¿Qué bacterias que hemos visto en teoría producen toxinas? Usted, niña, ¿qué bacterias que ya hemos visto producen toxinas? Para producir diarrea. Ya hemos dado examen también. ¿Sí? Staphylococcus aureus produce toxinas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, usted, señorita, la última, la de blanco. Usted, no, la de blanco, la crepita, la que está sacando su piel. Otro microorganismo que haya visto usted que produce diarreas por toxinas que produce. Ya hemos avanzado todos. Hoy día solamente nos falta esto. ¿Quién me puede decir? Muy bien, Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Quién más? Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Quién más? Por favor, vengan a clases a atender. ¿Nada más? Hemos dado examen de Clostridium, ¿no es cierto? El Clostridium perfringens no produce una enterotoxina que produce diarrea. El Clostridium perfringens no produce una beta toxina, una toxina beta que produce enteritis necrotizante. Muy fácil es poner el examen. Estoy viendo porque no se acuerdan de nada, ¿no? Clostridium perfringens a través de varias de sus toxinas. Carne de cerdo, carne de vaca. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el joven que recién ha entrado, ¿me puede decir qué bacterias producen toxinas para producir diarreas? Sí. Ya está. ¿Quién más? A ver, el que ha entrado ahorita. ¿Qué bacterias producen toxinas para producir diarreas? La Shigella, chicos, la Shigella en una primera instancia produce toxinas. Los 2 primeros días su diarrea es líquida. Después la bacteria invade y produce diarrea tipo disentería, ¿no? Bueno, me voy a quedar mucho si es que empiezo a preguntar a ustedes. Tipo disentería. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las bacterias producen disentería? ¿Qué es disentería? El joven que recién ha entrado de gorrita. Diarrea con moco, pus y sangre. Bien. Entonces, ¿qué bacterias hemos visto que producen disentería? Joven, usted. ¿Cómo te llamas? Yo, ¿Sí? Manuel. Manuel, me va a decir. ¿Qué me tenía que decir? ¿Dónde estás? Estaba haciendo una. ¿Qué
¿Qué bacterias producen disentería? De las que ya hemos avanzado en todas las clases. ¿Qué es disentería? Diarrea con moco y sangre. ¿Te acordás qué bacterias producen disentería? ¿Alguien me puede decir? Escherichia coli enteroinvasiva. Escherichia coli enteroinvasiva. Muy bien. E. coli enteroinvasiva. ¿Qué más? Shigella, después del segundo día. ¿Qué más? De los parásitos. Ah, aprenden parasitología, ¿no? ¿Cuál? Yardia lamblia, etuameba y celítica, ¿no? Bueno, entonces ustedes eso le tienen que preguntar. ¿Cuántas veces hacen? ¿Cómo son sus heces? ¿Para qué? Para orientarse qué bacteria puede ser. ¿Qué comió? ¿Qué comió? Ya saben ustedes que al comer alimentos enlatados puede ser Clostridium botulinum. Ya saben ustedes que al comer leche o sus productos o embutidos puede ser un Staphylococcus aureus, la toxina de un Staphylococcus aureus. Ya saben ustedes que al comer carne de vaca puede ser una enterotoxina de Clostridium perfringens serotipo A. Ya saben que al comer carne de cerdo puede ser una toxina beta de Clostridium perfringens serotipo C, ¿no? Entonces es importante qué comió, a qué hora comió, a qué hora. Es importante, ¿por qué la hora? Por el periodo de incubación. No es el mismo periodo de incubación de Staphylococcus aureus que de Clostridium perfringens, que de Salmonella, que de Shigella, no es lo mismo. Entonces, por eso también yo me puedo orientar como médico en el diagnóstico. ¿A qué hora comió? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus tiene un periodo de incubación de los más cortos, de 2 a 6 horas. Entonces, comí en el almuerzo y estoy con diarrea a las 4 de la tarde. No puede ser una toxina estafilocócica. No, comí ayer chancho y recién mañana tengo diarrea. Puede ser entonces otra bacteria. Comí pollo y recién de aquí a 2 días. Entonces puede ser una salmonela, ¿no? El periodo de incubación es diferente de cada bacteria, por eso es importante aprender los periodos de incubación para ir viendo qué bacteria puede ser la causante de la diarrea. Todo eso tienen que preguntar ustedes. ¿Alguien más de la familia presenta diarrea de la familia o ha ido a una fiesta, ha comido algo, alguien que haya ido con usted y que haya comido lo mismo, tiene la misma signo, sintomatología? Todo eso ustedes deben preguntar, porque eso es parte epidemiológica que les ayuda en su diagnóstico. ¿Me entienden? Por eso cuando ustedes estén con el paciente se tienen que tardar nomás 15 minutos, dice la OMS, con un paciente, no es entrar y salir. Todo esto es la anamnesis que hay que preguntar, porque su objetivo de ustedes es llegar a un diagnóstico. Entonces, haciendo ya todas estas preguntas, nos vamos al tercer pilar fundamental, que en este caso es un método auxiliar de diagnóstico, que es el laboratorio de bacteriología. ¿Para qué? Para saber cuál de estos es. Porque el laboratorio le va a decir, traiga su muestra en un frasco de boca ancha, tapa rota, un poco de muestra, va a sembrar, va a hacer un examen directo, una tinción de Gram, va a cultivar y va a hacer su antibiograma. Y les va a dar a ustedes un informe y les va a decir, es tal bacteria, Escherichia coli enteroinvasiva, por ejemplo, y es sensible a tales antibióticos y resistente a tales antibióticos, ¿no? Eso es lo que ustedes deben hacer en práctica, en la práctica diaria. Por eso tienen casos clínicos en su guía. Bueno, les estoy explicando de la parte práctica de esta semana.
donde tenemos conocimientos teóricos de varias lecciones que hemos visto anteriormente, para poder aplicar a la práctica. ¿Me dejo entender? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ayer me andaban diciendo, ¿y cuándo vamos a sembrar? ¿Cuándo vamos? Pero si eso, chicos, lo vamos a hacer, pero para mí no es importante. No es importante porque ustedes van a trabajar en laboratorio. Pero esto es importante y no lo saben. ¿Qué van a hacer cuando tengan un paciente? En ninguna materia más les van a hablar de esto. Lo van a dar por sabido, que ya han avanzado. Directamente al año en infectología son los casos clínicos con todas estas cosas que supuestamente ustedes ya saben. Pero eso no entienden ustedes. Medicina interna ya es signo, sintomatología de enfermedades, no solo infecciosas, que es lo que vemos ahora, de todas las enfermedades, ¿no? O sea que denle nomás importancia, es importante, ¿ya? No es importante el laboratorio. Está bien, una clase vamos a hacer de laboratorio, pero no es importante para ustedes. O sea, en cosas que nada tienen que ver, ustedes se distraen. Esto es lo importante, que sepan hacer diagnóstico, esa es la función del médico. ¿Y cómo va a hacer diagnóstico si no sabe la clínica, si no sabe la epidemiología y no sabe qué microorganismos pueden estar presentes en cada una de las enfermedades? En esta semana, infecciones del tracto gastrointestinal. ¿Me dejo entender, chicos? Cuando tengan este informe de aquí, tienen que saber evaluar la tinción de Gram y el examen directo. Cuando es diarrea acuosa, no hay leucocitos. No hay leucocitos. En un examen directo, ¿qué es lo que miramos? Cantidad de leucocitos, de eritrocitos y células epiteliales, ¿se acuerdan? Y cuando hay más de 10 por campo, decíamos que puede ser infección, ¿se acuerdan? Eso se cumple en esputos, en líquido cefalorraquídeo, en orinas, pero aquí en las heces no. Cada análisis es diferente. Y eso ustedes lo van a recibir, doctores. Ustedes van a recibir este informe y tienen que saber interpretar, y eso es lo que les quiero enseñar. Si ustedes no quieren aprender, ¿qué van a hacer cuando tengan un informe de un paciente? O cuando venga su mamá o su papá, a ver, vos que estudias medicina, me hice hacer este coproductivo. Dime, ¿qué tengo? Interpretámelo. ¿Qué van a decir? ¿Qué dijo? Así como me dicen a mí. ¿Ah? ¿Qué decepción para su padre? ¿O no? Calladinos. Lo mínimo que se puede pedir que ustedes al salir de clases de teoría y práctica es que aprendan el diagnóstico, cómo interpretar un resultado. Lo mínimo. Entonces habíamos dicho que en el examen directo, cuando los leucocitos están más de 10 por campo, puede ser signo de una infección. En las heces es diferente la interpretación. Las bacterias que producen diarreas acuosas producidas por toxinas, no hay leucocitos. No se observan. Aquí va a decir cero leucocitos. Y al hacer el examen citológico, porque se hace también examen citológico, si hay leucocitos se dice cuánto por ciento de polimorfos nucleares, igual que en el líquido cefalorraquídeo, y cuánto por ciento de mononucleares. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan? Hay que decir, porque si hay porcentaje mayoritario, predominante de polimorfos nucleares, puede ser bacteriano, porque las diarreas no solo producen bacterias, también producen virus, también producen hongos, también producen parásitos. Pero si aquí hay un 80-90% de polimorfos nucleares, un 10 o 20% de mononucleares,
puedo sugerir que sea una bacteria, ¿no? Cualquiera de esas. Pero si es diarrea acuosa, como en el caso del vibrio cólera, por ejemplo, es líquida como agua de arroz. Y si observo una gotita de esa muestra de agua de arroz, que es el cólera, y lo veo en el microscopio, 0 leucocitos, quiere decir que no tiene infección. ¿Qué quiere decir? ¿No tiene infección ese paciente? Ya pues contéstenme. ¿No tiene infección ese paciente que está con cólera, con gran cantidad de diarrea, 30 deposiciones diarias y veo que no hay leucocitos en las heces? Sí tiene, pero para eso tienen que saber interpretar. Se tienen que acordar lo que yo les estoy diciendo ahora. Que una diarrea líquida, acuosa, es producida por la toxina de la bacteria y no se va a observar leucocitos, 0%. Lo mismo que para todas estas bacterias de aquí que producen diarrea líquida. En cambio, si el informe dice aquí en el aspecto, porque tiene que decir aspecto, diarrea líquida, ¿no? O diarrea tipo disentería con moco, pus y sangre, ¿ahí se verán leucocitos en las heces? Chicos, sí, tiene moco, tiene pus, se tiene que ver leucocitos, ahí sí, pero también hay que hacer un citológico. Si hay un 80% de polimorfo y un 20% de mononucleares, ¿qué va a ser? Bacteriano. Si es al revés, ¿qué va a ser? Viral o por parásitos, ¿no? ¿Me dejo entender? No siempre que es 0% aquí quiere decir que no hay infección. Son diarreas acuosas, donde no hay leucocitos. La bacteria no invade la mucosa intestinal para producir leucocitos. La bacteria produce una toxina, que no hay leucocitos. ¿Me he dejado entender, chicos? Ahora, en la tinción de Gram, porque yo he visto esta mañana que no les he explicado nada de eso, el auxiliar no les ha explicado. Hasta que yo llegué no escuché todo esto. ¿Les explicó? A los del A1. ¿Les explicó? ¿Sí? ¿Poco? Bueno, entonces para reforzar. Entonces, la tinción de Gram, ¿será que en las heces de cualquiera de ustedes que no tienen diarrea, si teñimos con la tinción de Gram, vamos a ver leucocitos? Vamos a ver, bacterias. Tenemos aquí un portaobjetos, colocamos heces y teñimos con tinción de Gram. Normal, no tienen diarrea. Vamos a observar bacterias. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos microbiota intestinal. Las heces son llenas de bacterias. ¿Y es buena o es mala esa microbiota? Es buenísima, nos protege de las infecciones. ¿Y cuál es el predominio en una persona normal? ¿Qué cae? ¿Gram positivos o gram negativos? Gram negativos, y son bacilos gram negativos. Aerobios y anaerobios. ¿Cuáles son los aerobios? Las enterobacterias. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Canela, Proteus, ¿no? ¿Y cuáles son los gram negativos anaerobios? El Bacteroides fragilis. Si eso ya han dado examen. Bacteroides fragilis, ¿no? Y un 10% hay de gram positivos, nada más. Pueden ser cocos o pueden ser bacilos. Y de los cocos son los enterococos, fecalis, streptococcus viridans. Y de los bacilos, ¿cuáles eran? Bacilo gram positivo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles están en el intestino del hombre y de los animales normalmente? Los Clostridium, chicos. Tanto les he hablado que una persona o un animal que defeca deja los esporos de Clostridium en la tierra. ¿Acaso no se acuerdan?
los Clostridium, ¿no? Entonces, Clostridium hay en el intestino, que son anaerobios. Entonces, normalmente tendría que ser así la flora. Predominio de gram negativos y un 10% de gram positivos. Eso es lo normal. Por eso en la tinción de Gram, que es normal, va a decir flora polimicrobiana, poli, porque son varios, con predominio de ¿qué? De Gram negativos. Eso es normal. Pero si el informe dice flora polimicrobiana con predominio de Gram positivos, ¿es normal? No es normal. Ahí estamos hablando que aquí hay predominio de Gram positivos. Los Gram negativos se murieron. ¿Por qué causa se murieron? Muchas veces es por dar antibiótico en las diarreas. Por eso no se debe dar. La destruye la microbiota. Entonces hablamos ahí de una disbacteriosis, ¿no? ¿Qué es disbacteriosis? Un desequilibrio de la microbiota intestinal. O también puede haber disbiosis, no hay microbiota, muy disminuida, pequeña cantidad. Entonces, ¿qué es lo que, doctores, ustedes tienen que dar cuando en el informe dice hay una disbacteriosis? ¿Qué tienen que dar, doctores? Probióticos, ¿no? Los probióticos, que son bacterias que restituyen la microbiota intestinal que tanto nos protege. ¿Ya? Entonces, aquí en la tinción de Gram, eso es lo que hay que evaluar, la microbiota intestinal, cuando ustedes tengan el informe. ¿Ya? Y el cultivo tiene pues que crecer una bacteria, cualquiera de estas bacterias patógenas. Si no crece ninguna de estas bacterias patógenas, entonces el médico, o que es el informe dirá, sin desarrollo de gérmenes patógenos, porque siempre va a crecer algo que es nuestra microbiota. Pero el informe dirá sin desarrollo de gérmenes patógenos. Y no se hará antibiograma, ¿no? Siempre, aunque crezca una bacteria patógena, aunque se dice no dar antibiótico, pero se debe hacer antibiograma, porque está en el criterio del médico dar o no dar. Por ejemplo, en un cólera, ¿hay que dar o no hay que dar? Hay que dar antibiótico. ¿Por qué? Para que destruya la bacteria, porque el paciente se va en dos horas por la deshidratación que se produce. ¿Se entiende? Bueno, eso es la práctica, ¿no? Recién voy a empezar a avanzar la teoría. Entonces, ustedes han escuchado del cólera, ¿no? El cólera se produce en epidemias en los países, sobre todo que han salido de un terremoto o que tienen alguna contaminación con aguas residuales, ¿ya? Entonces, el vibrio cólera es la bacteria. Es un bacilo gram negativo, pero tiene una morfología especial. ¿Qué forma lo ven ustedes ahí? Forma de coma, dicen los libros. Forma de C, forma de S. O sea, es incurvado. No es un bacilo recto como todos los que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo unas S y veo un bacilo así, tengo que pensar, o es vibrio cólera o es Campylobacter jejuni. Pero eso es el laboratorista, no son ustedes. ¿Ya? Cuando ustedes les informen, entonces recién van a decir, es un bacilo curvado, parece vibrio cólera o Campylobacter jejuni. Tiene un solo bacilo, o sea, ¿qué es flagelo? Entonces es monotrico, por el cual se mueve. ¿Ya? Entonces, ese es el vibrio cólera. Existen varios serotipos de vibrio cólera, ¿ya? 198 serogrupos existen, los cuales están agrupados en dos, que son los vibrio cólera 01 y el vibrio cólera no 01, que es la cepa del antígeno somático 139. ¿Cuál es lo que nos interesa estudiar en el cólera? El vibrio cólera 01. Ese es el que produce el cólera que nosotros vamos a describir
a continuación, y es el cólera epidémico, ¿no? Donde existen dos serotipos, el clásico y el TOR, se llama. En la epidemia de Perú, por ejemplo, que ha sido hace unos 10 años, la epidemia, el biotipo, el TOR, y nos llegó a Bolivia, ¿no? En la epidemia de Haití, que ha habido hace unos 5 años, ha estado el clásico, también ha habido el TOR. Entonces, y cada uno de esos serotipos tiene biotipos. ¿Cuáles son los biotipos? Inaba, Ogawa y Hikojima. Esos son los biotipos. ¿Por qué se llaman así esos nombres raros? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Parece japonés. ¿Ah? Parece japonés. Japonés, sí, porque es un investigador japonés que los descubrió, ¿no? Y por eso vienen sus nombres Inaba, Ogawa y Hikojima. ¿A qué debe su acción patógena? Su acción patógena se debe esta bacteria a que tiene un flagelo, como hemos dicho, que le ayuda en su movilidad rápidamente. Ahí está su flagelo. Tiene una adhesina, es decir, fimbrias, mediante las cuales se adhiere a la superficie de la célula que está infectando. El biotipo, el TOR, produce una hemolicina, una toxina, que destruye los glóbulos rojos. Y lo más importante, este es su principal factor de virulencia, es una exotoxina llamada colerágeno. Por lo tanto, este tipo de bacteria, ¿qué tipo de diarrea producirá? Acuosa, ¿no? Aquí está vibrio cólera. Vibrio cólera. Ese es el principal factor de virulencia, esa toxina que produce, que hace que el paciente tenga diarrea como agua de arroz, pero que produce una deshidratación grave. Para que esta bacteria sea capaz de provocar el cuadro del cólera, se requiere que se cumplan los siguientes requisitos. La epidemiología, ¿cómo llega esta bacteria de un paciente a otro? Este es el enfermo y este es el sano. ¿Dónde está la fuente de infección? En las heces del paciente enfermo, ¿no? Entonces, de aquí salen de las heces, sale el vibrio y va hacia, contaminando el agua y los alimentos, y la única vía de entrada es la vía oral. No ingresa por vía cutánea, ni sexual, ni aérea, ni nada. Vibrio cólera ingresa por vía oral, a través de agua y alimentos contaminados con heces humanas. ¿Ya? Penetración por vía oral. Sobrepasar la barrera gástrica. Todos sabemos que en el estómago tenemos un pH ácido. ¿Por qué? Porque hay ácido clorhídrico. ¿Y ese pH ácido nos protege o no hace nada? ¿Nos protege de qué? De las bacterias patógenas, porque las bacterias, ¿en qué pH viven? Neutro, 7, ¿no? Entonces, y sobre todo el vibrio cólera le encanta la alcalinidad. Es una bacteria que vive en un pH alcalino, y al pasar por el pH ácido del estómago se destruye. Pero hay bacterias que sobreviven ese pH ácido de vibrio cólera y pasan al intestino. ¿Qué pasa en el intestino? ¿Tenemos otra barrera o no tenemos? ¿Cuál? La microbiota, uno. ¿Y otra? El peristaltismo intestinal, ¿no? Trata de eliminar a los microorganismos patógenos. Pero si sobrevive eso, la bacteria empieza a proliferar y empieza a producir su colerágeno. ¿Qué es el colerágeno? Su toxina. Y empieza el mecanismo patogénico que produce el terrible cuadro de cólera. La fuente de infección, repitiendo, es el agua o alimentos contaminados con las heces humanas. ¿Ya? Llegan al estómago, vencen la barrera defensiva que es el pH ácido, llegan al intestino delgado, vencen el peristaltismo intestinal y a la microbiota y produce su enterotoxina que se llama colerágeno.
el cual produce la alteración de la fisiología de las células intestinales y produce la diarrea con grave estado de deshidratación. Diarrea, náuseas y vómitos. O sea, ¿por dónde pierde el líquido ese paciente? Por la boca y por abajo. Entonces, entra en un gran estado de deshidratación, lo cual produce la pérdida de agua y electrolitos que le llevan a un desequilibrio fisiológico que puede llevarlo al coma o muerte en poco tiempo. Entonces, este Vibrio cólera 01 produce la enfermedad del cólera. Su periodo de incubación es de 1 a 5 días. No es como el estafilococo aureus que apenas como a las 2-3 horas ya me da diarrea. No. Aquí tarda 1 a 5 días desde que el Vibrio cólera llega a la boca y se produce el primer signo o síntoma, que son vómitos, diarreas y la deshidratación. La consecuencia más importante de esta enfermedad es la deshidratación. La consecuencia, no es el signo o síntoma, ¿no? Es la consecuencia de la diarrea. ¿Cómo sabemos que un paciente está con un estado de deshidratación? Aparece la piel arrugada, uno evalúa la piel, está arrugada, la nariz aparece afilada, los ojos hundidos, ¿no? Hay una hipovolemia. ¿Por qué hay hipovolemia? ¿Qué es hipovolemia? Disminución de volumen. ¿Qué? ¿Qué es hipovolemia? Descenso de volumen normal de sangre del cuerpo. Exactamente. ¿Y por qué habrá ese descenso? Por la pérdida de sangre. Por la pérdida de líquido que tiene. Sale el líquido de la sangre y se pierde por las heces, lo cual hace que haya menos sangre que vaya hacia los tejidos, lo cual disminuye la presión arterial. Si uno le toma la presión arterial, ese paciente está bajísima, el pulso imperceptible, ¿no? Entra en un estado de taquicardia, cianosis. ¿Qué es cianosis? Piel azulada por la falta de oxígeno, ¿no? Calambres. ¿Qué son los calambres? ¿Algunas veces a ustedes les ha dado calambres? Sí. ¿Qué es calambre? Ya hablen. ¿Qué es calambre? No es así. Calambre, ¿qué es? ¿Qué sienten pues cuando hay calambre? Se endura el músculo, es contracción muscular, ¿no? Y eso causa dolor. Y generalmente, ¿cuál es la causa más importante de un calambre? La pérdida de potasio, ¿no? Y es un electrolito, el potasio, que se pierde con la diarrea, ¿no? El paciente tiene calambres, tiene oliguria. ¿Qué es oliguria? Orina poco, oligo es poco, uria, orina poco. Chicos, tienen que un poquito dedicarse a todo esto. Ya hemos llevado oliguria, hemos hablado de infecciones del tracto urinario, ¿no? No orina. ¿Por qué no orina? O tiene anuria, no orina nada, porque no tiene líquido, ¿no? No tiene líquido, todo lo está eliminando por los vómitos y las heces. Y por último entra en un estado de shock y muerte por esta deshidratación. No tiene ni lágrimas siquiera para llorar, ¿no? O sea, es una deshidratación grave que tiene el paciente. Ahora, ya hemos dicho, los síntomas se presentan después de 2 a 5 días, ese es el periodo de incubación. La diarrea es repentina, acuosa, con muchísimas deposiciones al día. Puede ser hasta 30 veces. Y no tienen color las heces. Son como agua de arroz. ¿Alguna vez han lavado el arroz? Sí. Así son las heces, ¿no? Y pierde gran cantidad de líquido con olor fétido, con un ligero olor a pescado. Puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos y la deshidratación, como dijimos, ¿no? Piel seca, arrugada, el paciente tiene sed excesiva, ¿no? Ojos vidriosos, hundidos, ausencia de lágrimas, la diuresis es baja y oliguria o anuria. Y aquí tenemos algunas fotos de las epidemias de cólera que han habido en el mundo, tanto en el África, en Haití,
¿no? Estas son en Haití. Después del último terremoto que hubo en Haití ha habido una epidemia de cólera. ¿Por qué habrá habido una epidemia de cólera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa pues en los terremotos? ¿Qué? Hable. ¿Qué puede haber pasado relacionado con él? Revientan pues las cañerías, los alcantarillados, ¿no? Contaminan el agua, no hay agua para tomar, ¿no? Entonces por eso surgen las epidemias, proliferan las ratas, proliferan los roedores que transmiten infecciones, y una de las enfermedades que se presentan después de los desastres es el cólera, ¿no? Entonces, estos pacientes, como ven ustedes, no tienen ni cómo, no tienen aliento ya por la deshidratación en la cual se encuentran. Entonces, esta bacteria, ustedes van a pedir la muestra, que puede ser las heces, pero hay mucho riesgo de infección porque las heces son líquidas y tienen gran cantidad de bacilos. Entonces, es mejor pedir un hisopado anal, que el laboratorio le haga un hisopado anal, ¿ya? O los vómitos también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la tinción de Gram? Estos bacilos Gram negativos, que son en forma de coma, de C, de S, ¿no? Como dice aquí, en la tinción de Gram, y sembramos en un medio de cultivo que se llama agar TCBS. Este medio de cultivo no existe normalmente en un laboratorio común. Por eso, ustedes cuando tengan un paciente con esta clínica y sospechen que sea cólera, este va a ser su solicitud de análisis. ¿Ustedes han ido alguna vez al médico? Pregunto. Sí. ¿Les ha dado alguna vez una orden de análisis? Es una hojita, ¿no es cierto? Donde dice el nombre del paciente, solicito coprocultivo. Pero ustedes cuando sospechen de cólera tienen que poner diagnóstico presuntivo cólera. Entonces el laboratorio va a sembrar en este medio que se llama agar TCBS para aislar al vibrio cólera, que aparece así como colonias amarillas. Si ustedes no ponen eso, que al laboratorio que investigue cólera, el laboratorio no va a sembrar en este medio de cultivo, no es común. Ustedes tienen que pedir. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Conste que les estoy diciendo. Ahora, el cólera es una enfermedad de notificación inmediata. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes estén en el centro de salud, en la emergencia, sean grandes médicos o recién egresados, o estén haciendo internado o lo que sea, si ustedes tienen contacto con un paciente que sospechan de cólera, que ya saben cómo es el cólera, inmediatamente deben notificar a las autoridades de salud. ¿Qué enfermedades hemos visto que se notifican inmediatamente al CEDES? Difteria, tétanos, coqueluche, cólera. De los virus altísimos se notifican, como por ejemplo el sarampión, el COVID, influenza, dengue, chikungunya, fiebre amarilla. El otro día escuchaba en la tele que hay casos de fiebre amarilla en el hospital japonés, creo, ¿no? Eso es porque se notifica, tienen obligación de notificar. ¿Y por qué deben notificar? Que vengan las autoridades y apliquen medidas de control y no cunda, porque son epidemias que rápidamente acaban con la vida de los pacientes, ¿no? ¿Será de notificación inmediata el Chagas? ¿Obligatoria? ¿Qué dice? Se lleva un registro del Chagas, pero es una enfermedad crónica que no mata en días. No es. Se lleva registro. La tuberculosis, ¿será de notificación inmediata? Tampoco. La tuberculosis es una enfermedad crónica que dura meses.
tampoco se hace registro, se dice cuántos casos hay, pero no es necesario decir, a ver, hay un caso de tuberculosis y eso es ahí todos los días, es endémico, ¿no? Esto sí. La próxima clase vamos a llevar Neisseria meningitidis. La meningitis por Neisseria meningitidis es de notificación obligatoria inmediata por ustedes, doctores. ¿Ya? Bueno, ya hemos dicho cuáles son las complicaciones, los alimentos que pueden estar involucrados. Los alimentos. La persona puede adquirir cólera bebiendo agua o algún alimento contaminado con la bacteria, eso ya sabemos. Durante una epidemia, la principal fuente de contaminación son las heces de una persona infectada o una persona portadora también puede ser. Porque si yo he tenido cólera, no solamente mientras esté haciendo heces con agua de arroz tengo vibrios en las heces. Hay pacientes que son portadores crónicos. ¿Qué significa? Que ya no tienen agua de arroz, pero siguen eliminando el bacilo en sus heces y siguen siendo contagiosos. Sobre todo quienes, esos que tienen cálculos en las vías biliares, en la vesícula, ahí se acumula el vibrio cólera y va eliminando de a poquito por las heces. ¿Ya? Entonces, la enfermedad puede diseminarse rápidamente si en las áreas afectadas el tratamiento de agua potable y las aguas residuales no reciben un tratamiento adecuado. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, con las otras bacterias. Tratamiento de aguas negras. Fíjense, por ejemplo, aquí yo esta foto la veo. ¿Qué será esto que sale por acá? Aguas hervidas. ¿Y dónde están yendo? A un río. Parece Venecia eso, ¿no? ¿O no? ¿Será que en Venecia es así? ¿Qué dicen? No, sí. ¿Ah? Tal vez sí, porque algunos desagües de las casas salen directo a su. Yo creo que deben hacer tratamiento, pero ustedes si vieran es un olor terrible al andar por esos canales. Yo he ido el año pasado y me decepcioné. Es un olor terrible al andar por esos canales. Y en la noche cuando uno sale a pasear por ahí y está oscuro, ya no hay tiendas, nada, nos recogíamos en la noche al hotel, las ratas salen de esos canales a montones, así de grandes. Está plagado de ratas, ¿no? Me decepcioné de Venecia. Entonces, esas aguas hervidas van y contaminan los ríos, los lagos, el mar, y que eso contaminan los peces. Y si yo me como pescado crudo, ¿se comen pescado crudo ustedes? No, ¿nunca han comido ceviche? Tan rico el ceviche. ¿Nunca han comido sushi? Sí. ¿Por qué no comen tan rico? No quiere decir que siempre que uno coma sushi se va a contagiar de cólera o de cualquier cosa. Por eso el Perú, en toda la región costera, tiene siempre casos de cólera, porque come mucho ceviche, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque contaminan y sobreviven en los alimentos. Bueno, ya dijimos la epidemiología, el hombre enfermo elimina a través de las heces o algunos portadores convalecientes pueden eliminar durante un año la bacteria sin estar ya enfermos. Son portadores crónicos, sobre todo los que tienen cálculos biliares. El contagio es directo, ano, mano, boca, o indirecto a través de agua y alimentos contaminados. ¿Cómo podemos prevenir el tratamiento? Aquí sí hay que hacer tratamiento con antibióticos. Por eso es que el antibiograma es importante en el vibrio cólera. No es como en las otras diarreas que tardan 3 días, hay una leve deshidratación que yo por hidratación oral y punto, ¿no? Entonces aquí hay que hacer tratamiento con antibiótico para destruir a la bacteria y no siga produciendo toxina, ¿ya? Vigilancia en los viajeros, hay que hacer vigilancia epidemiológica. Hay lugares endémicos de cólera como es el Perú, ¿no? Como son lugares hay que hacer vigilancia en los aeropuertos. Cuando hay epidemia en un lugar, entonces se van personal de salud del CEDES y hacen vigilancia epidemiológica a la gente que está llegando.
¿no? Haciendo llenar una ficha epidemiológica. Hay vacuna para el cólera, pero solamente dura 3 meses, 6 meses, ¿no? O sea que solamente se puede aplicar en casos de epidemia, ¿ya? Ahora, estas son fotos, por ejemplo, de pacientes que llegan a las emergencias. Esos pacientes llegan a emergencias y evaluando su grado de deshidratación, se da hidratación por vía parenteral o por vía oral. Si la deshidratación es intensa y hay riesgo de vida, se pone el suero fisiológico, Ringer, que es con electrolitos, a chorro, chicos. ¿Qué significa chorro? Abierto, totalmente, nada de gotear, ¿no? A chorro. ¿Por qué? Porque hay que restituir ese volumen sanguíneo, ¿no? Y las sales de rehidratación cuando el paciente no está muy deshidratado, ¿no? Entonces, las medidas más importantes es mantenerlo al paciente con vida. Por ese estado de deshidratación ha habido alteraciones en la fisiología de sus órganos, como por ejemplo hipoglicemias, ha entrado en estado de acidosis. Ya ustedes saben qué es acidosis, ¿no? Entonces hay que dar antibiótico, hay que rehidratar, lo más importante, como dijimos, por vía oral o por vía parenteral. ¿Cuándo debo dar de alta a un paciente con cólera? Cuando ya tome suficiente cantidad de agua, 1 litro por hora. Cuando ya orine mayor a 40 cc por hora. Cuando la diarrea sea un máximo de 400 cc por hora. Recién debo dar de alta. No antes, porque corre en peligro su vida, porque está todavía deshidratada. Bueno, eso sería cólera, chicos. ¿Alguna pregunta de cólera para que pase al segundo, que es Campylobacter? ¿No hay? No. Entonces, pasamos al género Campylobacter. El Campylobacter, algunos libros dicen Yeyuni, otros dicen Jejuni, ¿ya? Entonces, también es un bacilo gram negativo en forma de comita, o de C o de S, igualito que el Vibrio cólera. Pero este produce una enterocolitis aguda por invasión en la mucosa intestinal, por lo tanto, ¿será igual que el cólera? ¿Cómo serán las heces? Hipodisentería. Entonces aquí entra Campylobacter jejuni, ¿no? Hipodisentería, llamada enterocolitis aguda. Ahora, ¿qué características tiene? 1. El bacilo entra al organismo al ingerir alimentos o agua contaminada. Pero aquí deja de ser el ser humano la fuente de infección. Aquí son los animales. ¿Qué animales? Ya no es el ser humano. Son las heces de los animales. Las cabras, las vacas, los cerdos, ¿no? Ingresa a través de la carne de esos animales, o puede ser también los productos, los alimentos contaminados de esos animales con Campylobacter jejuni, las heces de esos animales. Se multiplica, ingresa al intestino delgado e invade el epitelio. Al invadir, ¿qué tipo de diarrea produce? Disentérica. Entonces, al invadir, ulcera, y por eso la diarrea es moco, pus y sangre, ¿no? Hay inflamación de la lámina propia por neutrófilos y eosinófilos, por eso se ven leucocitos. El cuadro que produce se llama enterocolitis aguda. ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Sabemos que toda enfermedad tiene 4 periodos, ¿no es cierto? Periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo de estado y periodo de recuperación o convalescencia. ¿Se acuerdan? Todo lo que yo hablo en clases les voy a preguntar. ¿Ya? Por eso el que no viene o el que charla como allá, entonces también están en... A ver, joven, dígame, ¿cuáles son los periodos de toda enfermedad? Agudo, crónico, latente. ¿Qué? Los periodos de las enfermedades Ah, puede ser agudo, crónico. ¿eso he dicho, chicos? ¿Cuáles eran? Atiendan, por favor.
¿Cuáles son? Periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo de estado y periodo de recuperación o convalecencia, ¿no es cierto? ¿Qué es el periodo de incubación? El tiempo que transcurre desde que ingresa por la vía oral hasta que se presenta el primer síntoma, ya sea de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal o fiebre. ¿Ya? Y ese periodo, después viene el periodo prodrómico. ¿Qué es periodo prodrómico de cualquier enfermedad? Donde no hay signos ni síntomas característicos. En este caso el paciente presenta malestar, fiebre, no tiene ganas de comer, le duelen los músculos, las articulaciones. Entonces, es característico como que yo diga es enterocolitis aguda. No. Parece hasta un resfrío, parece una gripe, parece un dengue, ¿no? Entonces, no tengo idea. Recién después viene la diarrea. Por eso yo escucho, ¿no? Mi esposo es pediatra. Y lo escucho, llaman las madres. Ay, que mi niño está con fiebre, que no quiere comer. Que realmente los pediatras tienen que adivinar. Yo escucho lo que él le dice. Esperemos 2 o 3 días a ver si la fiebre se manifiesta de alguna forma. A los 2 o 3 días o hay diarrea o hay inflamación de la faringe o hay faringitis o si no hay infección urinaria, pero de alguna forma tiene que haber el periodo de estado para que sepamos cuál enfermedad es, ¿no es cierto? Y en este caso, en el periodo de estado empieza la diarrea. La diarrea profusa, dolor abdominal, malestar y fiebre, tipo disentería, enterocolitis aguda. Pero esa diarrea también presentan toditos estos. ¿Cómo voy a saber cuál es? Tengo que pedir un coprocultivo, ¿no? Tengo que pedir un coprocultivo. Después viene el periodo de recuperación. El paciente queda deshidratado, por lo cual presenta débil, puede haber dolor abdominal, vómitos, pero después pasa, ¿no? Con el tratamiento. Y aquí está lo que les decía. El Campylobacter jejuni se encuentra en las heces de vacas, cerdos, cabras, ¿no? Esa es la fuente de infección. Bueno, y el cuadro clínico, ya dijimos, es la gastroenteritis o enterocolitis aguda, donde puede haber diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y heces sanguinolentas, que es la disentería. El tratamiento, como en toda diarrea, reposición de líquidos y electrolitos. Hidratación, tratamiento sintomático. Si tiene náuseas, un antiemético. Si tiene fiebre, un antipirético, ¿no? Y hay que dar antibiótico. El antibiótico de elección es la eritromicina, las tetraciclinas o las quinolonas, pero hay que hacer antibiograma. ¿Ya? Bueno, de acuerdo al resultado del antibiograma. Profilaxis. Bueno, como en toda diarrea, ¿no? ¿Cómo podemos evitar las diarreas, chicos? Lavado de manos, lo más importante. Cocer bien los alimentos, lavar las verduras. Evitar consumir productos lácteos sin pasteurización o sin hervirlos, ¿no? Por ejemplo, si hay vacas enfermas y se toma Aprocia, ¿qué pasará ahí? Yo creo que el alcohol las destruye, ¿no? ¿Qué dicen? Yo creo, ¿no? ¿Será? Pensando, no sé. Mejorar las medidas preventivas para evitar la contaminación de los depósitos de agua, ¿no? O sea, tratamiento de aguas negras. Bueno, ¿qué hay que hacer? Fuera de la clínica, el coprocultivo. También ustedes aquí en la orden de análisis tienen que poner diagnóstico presuntivo campylobacteriosis. O tienen que decir, búsquenme Campylobacter, porque sospecho de Campylobacter. Porque los medios de cultivo también son específicos para Campylobacter. No cualquier laboratorio tiene. ¿Ya? Bueno, eso es Campylobacter. Y por último tenemos el Helicobacter pylori. Son 2 diapositivas nada más. Bueno, antiguamente, ¿por qué la estudiamos acá? Porque antiguamente esta bacteria
pertenecía al género Campylobacter también, se llamaba Campylobacter pylori. Después se hicieron estudios de ADN y se vio que era una bacteria totalmente diferente. Solamente la forma es igual que una C, que una S. Después se vio que era otro género y se le dio el nombre de Helicobacter pylori. ¿Y por qué será pylori? ¿Por qué? Hace referencia al píloro, ¿no? Que es, ¿saben ustedes dónde está el píloro, no? Bueno, ¿qué es lo que produce el Helicobacter pylori? Úlceras gastroduodenales y gastritis. ¿Saben lo que es eso? ¿Alguna vez han tenido gastritis? Es muy común la gastritis, dolor en la boca del estómago, del epigastrio, dolor, ardor, arde el estómago y hay un reflujo que va y viene, peor cuando uno está echado. ¿Ya? Una de las causas es el Helicobacter pylori de la gastritis, pero no es la única. También puede haber gastritis por alimentos picantes, ¿no? Por medicamentos, hay medicamentos que producen gastritis, la aspirina, los diclofenacos, por eso dicen hay que tomar con el estómago lleno para que no produzca ardor, ¿no? Y las úlceras gastroduodenales, ¿qué es una úlcera, chicos? ¿Qué es una úlcera? Ya hemos avanzado eso. ¿Qué es una úlcera? Es una herida que aparece, y en este caso, ¿dónde va a aparecer? En la mucosa gastrointestinal. Si es una úlcera en el estómago, es una úlcera gástrica. Y si es en el intestino, es una úlcera intestinal. Entonces, va a haber sangrado. Va a haber sangrado de esa herida. ¿Y cómo se manifiesta el sangrado de esa herida? ¿Cómo yo puedo saber si hay una úlcera? Con estudios de laboratorio, métodos, no es de laboratorio, con métodos auxiliares de diagnóstico. Y en este caso, ¿cuáles son los más importantes? Si es de estómago, la endoscopía. ¿Saben lo que es la endoscopía, no? Meten una manguerita con una camarita para ver ahí en una tele qué es lo que tiene el estómago, si hay una úlcera o si hay algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente o vomita sangre o hace o defeca sangre. Y si es de intestino, es la colonoscopía. Por el recto se introduce la misma camarita para ver cómo está la pared intestinal hasta cierto lugar, ¿no? Entonces, ese es un método auxiliar de diagnóstico que también se aprovecha para sacar un poquito de la mucosa y hacer el análisis y buscar al Helicobacter pylori. Bueno, ¿cómo sabemos si esa sangre, como decían esta mañana sus compañeros, cómo sabemos si esa sangre proviene o bien del estómago o del intestino? ¿Cómo era? ¿Cómo era, chicos? En el estómago una sangre negra. Si es de estómago, las heces van a ser negras, como alquitrán. Es sangre digerida, que ha pasado su tránsito hasta el intestino. Y si es de intestino, la úlcera va a ser sangre viva, roja, las heces, ¿no? Esa es una forma de darse cuenta de dónde puede estar el sangrado, la úlcera, ¿no? Bueno, ¿qué más? Casi todo el mundo tiene Helicobacter pylori. Dice que 70% de las personas estamos infectadas y no tenemos signos ni síntomas. Si nos hacen el estudio de Helicobacter pylori, nos va a dar positivo. ¿Ya? Y el tratamiento es con antibióticos. Amoxicilina, tetraciclina, eritromicina, ¿no? Creo que aquí está. Puede uno persistir todo el tiempo. Bueno, después hablamos del tratamiento. ¿Cómo hago el diagnóstico para saber si tengo Helicobacter pylori? La anterior clase hemos hablado de métodos directos e indirectos. ¿Se acuerdan, chicos? ¿O no se acuerdan? ¿Cuáles eran los métodos directos para cualquier enfermedad? ¿Cuáles son?
Los que ven a la bacteria, o ven al virus, o ven al parásito, o ven al hongo, ¿no? Eso es un método directo, donde yo busco al microorganismo, ¿ya? Igual aquí hay métodos directos. Puede ser PCR, se saca un pedacito de biopsia y se hace una PCR, o se hace la prueba de la ureasa. Esos son métodos invasivos, porque estoy metiendo un endoscopio para sacar una muestra de biopsia, o una muestra histológica, una PCR. Eso es el mejor método para ver el Helicobacter pylori. Pero también hay métodos indirectos, donde se utiliza, ¿conocen ustedes esa taquito donde se hace el embarazo? Esta, ¿lo conocen? También hay para el Helicobacter pylori. Entonces, hay reactivos donde se puede hacer esta prueba rápida, se llama, en heces, o también puede ser en suero, en sangre. Entonces, si es en sangre, ¿es método directo o indirecto? Indirecto. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando anticuerpos, no estoy buscando al microorganismo. Si eso ya hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Entonces, si yo meto aquí sangre, va a ser un método indirecto. Estoy buscando anticuerpos. Pero si yo meto acá heces, es otro reactivo, ¿no? Si yo meto heces, ¿qué estoy buscando? A la bacteria. Entonces es un método directo. ¿Ya? Mejor son los métodos directos. Esos son métodos no invasivos. La serología y las heces son métodos no invasivos. Bueno, ya aquí está con qué tratar. Con claritromicina más amoxicilina o tetraciclina. Y además dar un antiácido líquido, el subcitrato de bismuto, para neutralizar ese pH ácido del estómago. Y también se puede dar un omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento de Helicobacter pylori, tan común. Y con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Chicos, todo esto que hablamos, todo esto de acá es la práctica de definiciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Donde ustedes tienen que saber la clínica, en sus casos clínicos. Hay 3 casos clínicos, chicos. Hay 3 casos clínicos en su día. Uno es de una diarrea acuosa, otro es de una diarrea invasiva. El otro no me acuerdo, creo que es viral, no me acuerdo. El otro es una crónica, es decir, producida por un parásito, creo, ¿no? Por un virus. ¿Ah, por un virus? No me acuerdo. Pero ustedes tienen que saber evaluar la clínica y sobre todo a mí me interesa que aprendan a interpretar esto. Para que cuando mamita, papito, pariente, amigo, quien sea, venga y les diga, a ver, léamelo este copropultivo que me hice hacer. No sé, ni idea. Vergüenza, ¿no? Se les está explicando, se les está dando la oportunidad de aprender. Que tan feliz se va a sentir su mamá, su papá, de que ustedes le digan, ah, es una diarrea invasora, es una diarrea líquida producida por toxinas. Puede ser Shigella, puede ser Salmonella, ¿no? Entonces, no desaprovechen la oportunidad de aprender. Ahora vayan a la práctica y refuercen esos conocimientos. Los auxiliares saben hartísimo. Yo aprendo de ellos. Saben hartísimo los chicos. Son excelentes. Es cuestión de que ustedes atiendan y les pregunten, exprímanlos, ¿ya? Por favor, los del grupo A1 se quedan.